Familia, me encontré un video que quiero compartir con ustedes. Esto es de un paisano que está en Estados Unidos y está dando su opinión, haciendo una especie de comparación entre cómo se vive en Estados Unidos y cómo se vive en Cuba, que parece que para él es mejor. Solamente quería dejar algunos puntos claros. Sé que me ven muchas personas que no son de Cuba y a lo mejor viendo esto que él ha dicho se hacen una idea que no es sobre la realidad de Cuba. Mira, hoy es domingo. Tú vas ahora mismo para Cuba, tú llegas ahora mismo a Cuba, tú vas al zoológico, el zoológico está lleno de gente. Tú vas para la playa está llena de gente. Y tú vas al zoológico y el zoológico está lleno de gente que no tienen corriente, que pasan trabajo para conseguir la comida, que tienen que depender de sus familiares que viven en el exterior. Yo he ido al zoológico en Cuba, tengo videos grabados en el zoológico en Cuba y no estaba tan lleno de gente, nada. De hecho, la comida que vendían era bastante escasa, no había casi opciones para los niños. Bien, los animales, si bien cuando yo fui no estaban en mal estado, al menos no en ese zoológico, tampoco estaban en muy buen estado, que digamos. En Cuba se vive de una manera muy diferente, se vive más relajado hasta cierto punto, porque ustedes saben que no hay corriente, no hay comida, no hay seguridad, no me caben en las manos los no hay. Y cuando usted vive de esa manera, con un salario que no le alcanza para nada y que supuestamente el gobierno te va a resolver todos tus problemas, desarrollas una mentalidad donde para ti lo importante es vivir tranquilo y relajado, porque el gobierno te ha inculcado durante toda la vida a que no vas a tener aspiraciones. Ir a la playa en Cuba es otra cuestión que es bastante complicada, porque tienes que salir a buscar una máquina. Llega la máquina y todo el mundo le parte para arriba a la máquina. Es como si fuera una gota de agua en el desierto cuando aparece una máquina. Para cómo es extremadamente caro. Estamos hablando que estas cosas no las puede pagar un cubano con su salario. Si bien en Cuba hay personas que trabajan en un negocio, trabajan en una paladar, en una MIPYME, en un no sé qué, aún así, créanme que el dinero no alcanza para vivir. Cuando llega la noche, vas a las discotecas y las discotecas están llenas de gente. Ahora, hoy es domingo, ahora tú vas aquí a cualquier lado, las piscinas están vacías, la playa está vacía, y si tú estás haciendo algo, estás haciendo 2, 3 vistecitos en un barbecue y tomándote 2 cervezas, y a las 7 de la noche estás durmiendo. Si estás haciendo algo, estás en un barbecue porque tienes un barbecue en tu casa, porque tienes la carne, porque la puedes pagar, porque ponte que el kilo de carne de res, no sé cuánto puede costar en Estados Unidos. En España el kilo de carne de res creo que anda por los 14 euros, 13 euros, por ahí anda, según donde se compre y según el corte que sea. Pero bueno, lo puedes pagar, lo puedes comprar y estamos hablando de que, no sé, ponte que en Estados Unidos cueste $17. Díganme ustedes en los comentarios cuánto vale eso. $17, eso es más que el salario medio en Cuba. Un médico creo que estaría ganando sobre los $23 al mes ahora mismo, pero en Estados Unidos al menos. Tienes el barbecue, tienes la carne y tienes las 2 cervecitas que las tienes. No es que tengas que salir a buscarla como en Cuba, que tengas que salir a ver dónde está la cerveza y dónde está la carne para entonces pagarlo si tienes el dinero. No. Es que lo tienes en la esquina de la casa. Pero además es otra mentalidad totalmente diferente. En Estados Unidos se trabaja porque se gana dinero. Estados Unidos es el país para romperse el lomo, es cierto, pero para ganar dinero también. Es Estados Unidos, aunque a muchas personas no les gusta escuchar eso. Es la realidad y eso lo saben los que viven en Estados Unidos. Porque mañana tiene que cogerla durísima, ¿me entiendes? Entonces, caballero, coño, déjense ya de estar mintiendo, que todo el mundo sabe bien que aquí nada más es trabaja. Tienen 70 años y siguen trabajando para pagar la supuesta casa que es de ustedes, que nunca va a ser de ustedes. Porque esa es la otra mentira. No, yo tengo casa propia. Usted ni tiene casa propia, ni tiene carro propio. Yo les digo a ustedes que para salir de Cuba hay que cambiar el chip completamente. Porque la mentalidad con la que uno sale de Cuba, yo confieso que es una mentalidad muy atrasada. Porque en Cuba no se trabaja. En Cuba no se trabaja. En Cuba se ha adaptado al cubano a vivir prácticamente al fly. En Cuba se le ha inculcado al cubano a no tener aspiraciones. Claro, no quiero que se tome esto a pie de la letra porque los tiempos han ido cambiando y las nuevas generaciones con el acceso a la información, al internet, se ha ido educando en el emprendimiento,
educando en que hay que trabajar para poder disfrutar de las cosas de la vida, que hay que romperse el lomo aún dentro de Cuba. Pero otras generaciones, quizás la de este compañero, no están educadas en ese ambiente. En Cuba usted vendía un pullover y se sacaba el diario. Usted compraba una caja de cerveza en la tienda, la revendía a una paladar y se ganaba el diario. A usted le regalaban un par de tenis, no les gustaba, los negociaba por otro, le daban un vuelto por arriba, cogía un teléfono, lo vendía, se ganaba 10 pesos, 15 pesos y usted hacía el día. Con $300, teniendo casa, al menos teniendo casa, con $300, puedes comer, puedes pasear, te puedes dar una vida mejor que la media, solamente con $300. Entonces eso es lo que tienen muchas personas de la generación de este señor en la cabeza. Chocan con un sistema diferente donde hay que trabajar, donde el tiempo es dinero de verdad y entonces les pesa y comienzan a hacer estas comparaciones. Yo no conozco al señor, pero lo estoy tomando como ejemplo para explicarles esto a ustedes. Yo espero que él no se lo tome personal. No sé cómo llegó a Estados Unidos. Para llegar a Estados Unidos hay muchas maneras. Hay a quien solamente le pusieron el parol. Sencillamente le pusieron el parol, le pagaron el pasaje, le pagaron todo y cayó de fly en Estados Unidos. Hay personas que han llegado así a los Estados Unidos. Hay personas que por el contrario tuvieron que vender todo, tuvieron que cruzar 40 fronteras, tuvieron que hacer 1000 esfuerzos en Cuba para reunir el dinero y poder salir. Y esas personas ven la vida de una manera diferente que al que le han regalado todo, que al que le han dado todo. La vida se ve de una manera diferente. Y esas personas que llegaron a Estados Unidos de fly, que en Cuba no doblaban el lomo, cuando chocan con la realidad de Estados Unidos, les duele, les pesa y les molesta. Y empiezan a hacer este tipo de comparaciones y quieren regresar a Cuba, a lo que tenían en Cuba, aún sabiendo los conflictos que hay en Cuba. Ni tiene nada propio en este país. Lo único propio que es de usted es la vida. Y aquí se la está acabando. Con 70, 80 años trabajando. Yo no le creo eso de los 70 años trabajando. No, eso no se lo creo. A lo mejor ustedes me dicen otra cosa en los comentarios, pero yo eso no se lo creo. De verdad que no. Lo otro es que sí tienes casa propia. En Cuba, aunque tú tengas la propiedad, yo les he explicado a ustedes esto en videos anteriores y en cortos. En Cuba, aunque tú tengas la propiedad, si el gobierno entiende que la zona donde está tu casa es de interés turístico o de interés social, te quitan la casa. Te la pueden quitar. Te dan opciones, te dicen, mira, tu casa nos interesa, te podemos mandar para Guanabacoa, te podemos mandar para aquí, te podemos mandar para allá o te podemos pagar la casa. Si no te gusta, pues te tiene que gustar. Así de sencillo. Yo conozco personas en Estados Unidos a los que les va muy bien les va. Que llegaron y empezaron de cero. Llegaron y empezaron de cero. Porque en Estados Unidos, a diferencia de otros países, en Estados Unidos se trabaja más, pero se gana más. Bajando 3 y 4 trabajos para pagar toda la pila de deuda que tienen arriba. Esa se las dejo de tarea. El hombre deja tarea y todo. Bueno, yo quería compartir esto con ustedes para que vieran un poco de la mentalidad con la que sale el cubano de Cuba. Cuando uno llega a un país diferente, uno está empezando de cero, aunque llegue con dinero. Uno está empezando de cero, porque es un sistema diferente, es una manera de pensar diferente y los que te rodean no tienen tu misma mentalidad. No te tienen por qué entender. Y cuando uno llega a un país nuevo, uno tiene que empezar de cero, aunque vaya con dinero, y esto lo recalco, tiene que empezar de cero, porque tiene que adaptarse al sistema. Déjenme saber ustedes lo que piensan en los comentarios. Lo otro que les quería mostrar, y es muy importante que yo comparta esto con ustedes, es un caso que se ha dado en La Habana. Abuela suplica por celular perdido con fotos de su hija fallecida, el único recuerdo que tiene mi nieto. Abuela pide ayuda para recuperar celular con fotos de su hija fallecida. Daileni Hernández, el que lo tiene, piensa en un inocente que amó a su madre como nadie, suplicó la abuela. No sé si la persona que tomó el celular accidentalmente, si fue accidentalmente, si se lo robó, o no sé, no tengo la información, pero sí este caso me llegó porque sé que no todo el mundo en Cuba tiene para hacerse fotos todo el tiempo, guardar las fotos, aunque estemos en la era digital y ya prácticamente cualquiera tenga un celular, prácticamente, no digo todos, tenga un celular y se hagan fotos y eso. A veces las cámaras no son tan buenas, pero bueno, estamos hablando de un caso de un niño que perdió a su madre y en ese celular está el único recuerdo que él pudiera tener cuando crezca un poco y
y empiece a sentir la ausencia de su madre. Nada, familia, aquí dejo los datos, compartan este video, principalmente esta parte, para que le llegue a las personas, y el que tomó el celular, se lo llevó, se lo encontró, lo que sea, al menos trate de contactar a esta señora. Quizás no directamente desde su cuenta, pero a través de una cuenta falsa, mandarle un mensaje, no sé, con otro teléfono, para ver si al menos las fotos las puede recuperar. Familia, si este video les pareció interesante, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y si no lo han hecho aún, suscríbanse para que nuestro canal y nuestra familia continúe creciendo. Los quiero.